Hola amigos del canal. ¿Se han dado cuenta de cómo algunas personas envejecen llenas de energía, mientras que otras parecen perder su vitalidad rápidamente? Yo también me lo preguntaba, hasta que entendí que la respuesta está en el plato. Mucha gente cree que sentirse cansado, débil, o tener dificultades para realizar tareas simples es parte del envejecimiento, pero la verdad es que esto tiene mucho más que ver con lo que comemos, que con la edad en sí. ¿Han pensado que lo que ponen en su plato hoy puede definir cómo será su energía en unos años? Descubrí que hay alimentos capaces de mantener nuestros músculos fuertes, nuestra energía en alto y hasta desacelerar los signos del tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no tiene idea de esto y termina cometiendo errores graves en su alimentación. Pero no se preocupen. Les mostraré cuáles son estos alimentos poderosos y cómo incorporarlos en su día a día de una manera simple y deliciosa. Acompáñenme, porque su salud puede cambiar completamente a partir de ahora. ¿Saben esa sensación de debilidad al cargar bolsas de compras o incluso al levantarse de la silla? Eso puede tener mucho más que ver con lo que comen que con la edad. Yo también pasé por esto, hasta que entendí un secreto simple. Nuestros músculos necesitan proteína para mantenerse fuertes. Piensen en esto. Si nuestro cuerpo fuera una casa, la proteína sería como los ladrillos que la sostienen. Sin ella, las paredes comienzan a debilitarse, y lo mismo sucede con nuestros músculos. Con el paso de los años, perdemos masa muscular de forma natural, pero eso no significa que estemos condenados a quedarnos débiles. Lo que comemos puede frenar ese proceso e incluso revertir la pérdida de fuerza. Si quieren seguir firmes, con energía para hacer lo que les gusta, ya sea bailar, viajar o jugar con los nietos, necesitan darle a su cuerpo los materiales correctos. Alimentos como huevos, pollo, quinoa y frijoles son verdaderos aliados en esta misión. Y no termina ahí. Además de mantener los músculos en forma, la proteína ayuda en la recuperación del cuerpo después de un día agitado y previene lesiones. Es decir, más fuerza y menos dolores. Ahora cuéntenme, ¿han consumido suficiente proteína? Quédense en el video que les mostraré la cantidad ideal para que aprovechen al máximo todos estos beneficios. Ahora que ya sabemos que la proteína es esencial para mantener nuestros músculos fuertes, viene la gran pregunta: ¿cuánto realmente necesitamos consumir al día? Yo también he estado confundido con esto. Algunas personas dicen que solo hace falta un poco, otras creen que hay que comer carne todo el día. Pero la verdad es muy simple. La cantidad ideal de proteína depende de su peso. En general, se recomienda entre 1.2 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Les daré un ejemplo práctico. Si pesas 60 kilos, necesitas consumir entre 72 y 120 gramos de proteína al día. ¿Parece mucho? En realidad, no es difícil alcanzar ese valor si distribuyen bien las proteínas a lo largo del día. Por ejemplo, pueden empezar el desayuno con huevos revueltos, almorzar un buen pechuga de pollo con verduras y cenar un plato de frijoles con quinoa. Y si les da hambre a media tarde, un yogur natural con crema de cacahuate puede ser una excelente opción. Otro consejo importante: no sirve de nada comer un montón de proteína de una sola vez. El cuerpo absorbe mejor cuando dividen las porciones a lo largo del día. Así que, si se organizan bien, será fácil. Ahora que ya sabemos cuánto necesitamos, ¿qué tal si hablamos sobre cuáles son los mejores alimentos como fuentes de proteína? Así que quédense conmigo, que les contaré sobre un verdadero comodín de la cocina: la pechuga de pollo. Si hay un alimento que nunca falta en mi cocina, es la pechuga de pollo, y les diré por qué. Además de ser rica en proteínas y tener poca grasa, es súper versátil. Se puede asar, desmenuzar, hacer al horno, en sartén, en sopas, ensaladas, en fin, las opciones no faltan. Y lo mejor, en solo 100 gramos de pechuga de pollo a la parrilla, tenemos alrededor de 31 gramos de proteína. Es una forma fácil y deliciosa de asegurarte de que tus músculos reciban la fuerza que necesitan. Recuerdo que, antes de entender la importancia de la proteína, solía comer cualquier cosa en el almuerzo sin pensarlo mucho.
Pero después de comenzar a incluir el pollo de manera estratégica, sentí una gran diferencia en mi energía. Me sentí más dispuesto, menos cansado e incluso mi fuerza mejoró. Si piensas que comer pollo todos los días puede ser monótono, te desafío a probar nuevos condimentos: romero, pimentón, cúrcuma, ajo. Solo cambia los sazonadores y parece que estás comiendo un platillo completamente diferente. Ahora cuéntame, ¿ya incluyes pollo en tu día a día? Ahora quiero hablarte de otro alimento poderoso, económico y muy nutritivo: los huevos. Si hay un alimento que nunca falta en mi refrigerador, son los huevos. Y no es por nada. Son pequeños, baratos, fáciles de preparar y además muy nutritivos. Cada huevo tiene aproximadamente 6 gramos de proteína y está lleno de vitaminas esenciales, como la vitamina D, importante para los huesos, colina, genial para la memoria, y selenio, un potente antioxidante. ¿Y ese mito de que los huevos son malos para el colesterol? Bueno, los estudios más recientes muestran que, para la mayoría de las personas, los huevos no aumentan el colesterol malo. Así que podemos comerlos sin miedo, claro, con moderación y dentro de una alimentación equilibrada. Lo que más me gusta de los huevos es su versatilidad. Se pueden comer cocidos, revueltos en omelets, pochados. Hasta una simple tapioca con huevo revuelto puede hacer toda la diferencia en el desayuno. Ah, y un truco que uso: siempre tengo algunos huevos cocidos en el refrigerador. Así, cuando me da hambre a media tarde, tengo un snack saludable y práctico. Ahora que hablamos de los huevos, ¿qué tal descubrir otro alimento poderoso, rico en proteínas vegetales y lleno de beneficios para el corazón? Entonces, acompáñame. Te contaré todo sobre los cacahuates. Si hay un snack que adoro y que siempre me da energía extra, son los cacahuates. Mucha gente subestima este pequeño alimento, pero es una bomba de proteínas y grasas saludables que hacen maravillas por nuestro cuerpo. Solo para que tengas una idea, 100 gramos de cacahuate contienen alrededor de 25 gramos de proteína. Además, son ricos en vitamina E, magnesio y antioxidantes, que ayudan en la salud del corazón, la inmunidad e incluso en la recuperación muscular después de hacer ejercicio. Pero aquí va una advertencia: los cacahuates son bastante calóricos, así que el secreto es comerlos con moderación. Me gusta utilizarlos de formas muy prácticas en el día a día. A veces, como una porción en la merienda de la tarde, añado mantequilla de cacahuate integral a las frutas o preparo un aderezo de cacahuate para ensaladas. Queda delicioso y súper nutritivo. Y si practicas actividades físicas, los cacahuates pueden ser un gran aliado antes del entrenamiento o de esa caminata. Te dan energía sin pesarte en el estómago. Ahora, hablemos de un alimento que mucha gente olvida, pero que es un verdadero superalimento lleno de omega 3 y proteína de alta calidad: las sardinas. Si hay un alimento que he aprendido a valorar a lo largo de los años, son las sardinas. Son baratas, accesibles y están repletas de nutrientes poderosos que pueden transformar nuestra salud. Primero, hablemos de la proteína. 100 gramos de sardinas tienen aproximadamente 25 gramos de proteína de alta calidad, lo cual es excelente para mantener la fuerza muscular y la energía en el día a día. Pero el gran diferencial de las sardinas es el omega 3, una grasa buena que hace maravillas por nuestro corazón, cerebro e incluso por las articulaciones. Mucha gente piensa que el omega 3 solo proviene del salmón, pero la sardina tiene casi la misma cantidad y cuesta mucho menos. Además, son ricas en calcio, lo cual ayuda a mantener los huesos fuertes, especialmente si consumes las sardinas enlatadas con espinas, que son bastante blanditas y fáciles de comer. ¿Y cómo incluirlas en la rutina? Me gusta la sardina a la parrilla, en el arroz, mezclada en ensaladas o incluso en un paté sencillo con un chorrito de aceite de oliva y limón. Además de deliciosa, es un verdadero remedio natural para el cuerpo.
Ahora que ya hablamos sobre los principales alimentos para mantener los músculos fuertes y envejecer con energía, cuéntame, ¿cuáles de estos ya consumes en tu día a día? ¿Y cuál de ellos piensas añadir a tu alimentación? Recuerda, comer bien es un acto de amor propio.